Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy volvemos al canal con más contenido de tácticas con una nueva actualización para la 5-3-2, una alineación defensiva muy utilizada en competitivo y que personalmente en este último tiempo la había colocado en tercer lugar por detrás de la 5-2-3 y de la 5-3-1-1 a nivel de efectividad, al menos en este 2024. Pero dialogando con algunos managers conocidos e incluso con suscriptores, hemos notado que la alineación ha mejorado con la última actualización del juego, así que por eso hoy les traigo un par de consejos para aquellos a los que les guste esta alineación o este tipo de alineaciones de 5 defensas. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like, comentar el video y obviamente de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Ya saben que con ese mínimo esfuerzo de su parte me motivan a seguir subiendo videos y haciendo que el canal siga creciendo. También les recuerdo que el canal cuenta con Discord y con canal de WhatsApp, así que para aquellos que quieran unirse, solamente deben ingresar en los enlaces que se encuentran en el primer comentario. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos a hablar entonces de la 5-3-2, una alineación que en líneas generales es más defensiva, pero al igual que las demás alineaciones de 5 defensas como la 5-2-3 y la 5-3-1-1, lo que tienen de llamativo es su efectividad si hablamos del promedio entre los remates que genera y los goles que marca. Y esto se debe lógicamente a que se beneficia del plan de juego del contraataque, que es el estilo que más daña en OSM y que no necesita de una gran cantidad de remates para llevarse un triunfo. Y este tipo de alineaciones como la 5-3-2 suelen ser opciones que fácilmente se pueden emplear en cualquier situación de partido, ya que mantienen una idea de juego que no necesita de tanto cambio en base a lo que nos plantee el rival, por lo que fácilmente puede utilizarse en muchísimos escenarios. Personalmente nunca la recomendaría ante el estilo de juego de pases, ya que daña bastante a contraataque, pero aún así en algunas ocasiones podrán ver que las 5-3-2 pueden llegar a derrotarlas. Ante todos los demás estilos es totalmente recomendable, ya que simplemente ajustando un poco la presión sobre todo puede llegar a rendir muchísimo y es una alineación que puede salvarte en inferioridad de equipo. Y si alguno se pregunta si se puede utilizar esta táctica en condición de local, tranquilamente la pueden utilizar tanto en casa como en condición de visitante o en terreno neutral. Y por último, antes de ir con la táctica para la alineación, como casi siempre recomendaré en este tipo de alineaciones, lo ideal será que la usen con un 11 de posiciones específicas, ya que la 5-3-2 cuenta con posiciones que fácilmente las podrán encontrar en la lista de transferibles y con muchísima variedad de jugadores, o incluso hacer uso del cambio de posición diario que nos regala el juego. Asimismo, también si pueden sumar el bonus de nacionalidad, será un plus extra para la alineación y para hacer más efectiva a la táctica. Bien, dicho todo esto, vamos entonces con las avanzadas que utilizaremos en esta 5-3-2. En primer lugar, el estilo de juego que se utilizará será el de contraataque, que es lo mejor sin dudas para esta alineación. En cuanto a la agresividad, aquí les recomendaré como siempre el jugar brusco con jueces verde y celeste, agresivo con jueces amarillo y naranja, y normal o cuidadoso con jueces rojo. Por el lado de las tácticas en línea, aquí siempre se utilizará el confiable apoyo de medios a la defensa. Pero vale la pena mencionar, y esto creo que ya lo he comentado en un video anterior de contratácticas, y es que también me ha funcionado con doble apoyo, sobre todo para enfrentar alineaciones ofensivas superiores y con estadio nivel 3. Así que es una opción igual de válida y que ayudará al aspecto defensivo. Y ya en las avanzadas tendremos un par de opciones a utilizar dependiendo de la alineación y del plan de juego que vayamos a enfrentar. Por el lado de la presión, en condición de local, les recomendaré utilizar la defensa profunda con un número base de 34 ante alineaciones de tiros desde lejos o inclusive de pases. Y en balanceado con un número base de 49 ante contraataque, balones largos y juego por las bandas. Mientras que de visita lo único que cambiaría o más bien sumaría como opción sería la de cerrando espacios en 67, que aquí puede utilizarse de modo general ante los distintos estilos, ya que me ha funcionado en varios escenarios. Por el lado del estilo, aquí nos saldremos del defensivo y el número a utilizar puede variar entre el 20 y el 39. Aquí generalmente recomiendo ir moviendo hasta encontrar el número que sea más efectivo, pero si quieren una recomendación más de mi parte, los tres números que más suelo utilizar en esta alineación suelen ser el 21, el 29 y el 32. Y por último, en la velocidad,
aquí lo ideal será usar el juego de pases rápidos con números entre 65 y 69. Tengan en cuenta todos estos cambios para aplicarlos correctamente en sus partidos. Y vale la pena aclarar que si bien es una alineación que tranquilamente con una combinación de todas las mencionadas puede bastarles para hacer una buena liga, copa o batalla, dependiendo de dónde la quieran usar, considero que con los ajustes mencionados tendrán una mayor oportunidad de adaptarse mejor al partido. Y si bien no es un dato estrictamente preciso, teniendo en cuenta el factor azar que tiene BCM, considero que es una concepción general que los orientará para neutralizar mejor a su rival. Y bien, para cerrar la táctica en el marcaje y en el fuera de juego, nuevamente les recomendaré el marcaje zonal y no utilizar el fuera de juego. Y bien, como dato extra final, también les dejaré este cuadro para que tengan una idea de cuándo es conveniente usar este tipo de alineación con su respectiva táctica. Esto lo implementé en un video reciente y como me parece que ha servido bastante de orientación, lo seguiré implementando en este tipo de videos. Ya saben que esto es una ayuda para orientarlos dependiendo del nivel de dificultad de la competencia que estén jugando o si juegan de local, visita o en terreno neutral. Pero en líneas generales, considero que esta 5-3-2 es una gran opción para aquellos que jueguen en inferioridad de equipo o disputen competencias de mayor nivel. Sin duda alguna, estoy seguro de que esta táctica les dará grandes resultados. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy. Si les gustó este video déjenle un buen like, un comentario para apoyar al canal y si son nuevos por aquí y les gusta el contenido, pueden suscribirse al canal. Ya saben que de esa manera me ayudan muchísimo a seguir creciendo. Próximamente seguiremos con más videos en el canal. En fin, eso fue todo por hoy. Un saludo, cuídense y buenos juegos.